Hola, diosa divina, espero estés muy bien. Hoy tenemos una invitada súper especial en Tribu de Diosas. Vamos a estar hablando junto a Mary Angélica Mantilla. Y les quiero hablar un poquito de Mary antes de conectarnos con ella. Mary, su profesión es abogada, es de nacionalidad colombiana, es especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho y Economía y es la creadora del proyecto More Love, No Law. Realiza acompañamiento a personas involucradas en procesos judiciales desde la mentoría emocional, es decir, es abogada y habla de amor, o sea, esto es como un hit y ya por acá. A Mary conectada. Vamos a ver si ya podemos hablar con ella. Hola Mary, ¿cómo estás? Hola Bebé. Andrea, ¿cómo estás? Un Bien, gusto muchas estar acá. gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, a ti por compartirme este espacio, por permitirme pues transmitir este mensaje que pues va muy en sintonía con lo que se propone desde Tribu de Diosas y muy agradecida contigo por la invitación y pues por creer en esta propuesta. Ay, gracias Mary. Bueno Mary, ¿qué lleva? ¿Cuál fue como que la razón por la cual una abogada resulta hablando de amor propio, de emociones, sobre todo una abogada especialista en derecho penal, que es como una rama del derecho bastante, Mm. en mi concepto, como fuerte, como de personas con mucha valentía? Claro, sí, y es quizás la rama del derecho donde realmente se necesite más de este enfoque y de generar este tipo de perspectivas con mayor sensibilidad. ¿Qué ocurre? Tú pues ya hiciste una referencia en cuanto a los títulos que tengo. Obviamente yo siempre complemento estos títulos con mi calidad de madre y esposa que para mí brindan una perspectiva también mucho más sensible del conflicto y llevo 12 años aproximadamente en el litigio y empecé a advertir, y principalmente en temas penales, que es obvio y natural que en el desarrollo de las relaciones interpersonales se generen diferencias, se generen conflictos y que desde luego a veces nos veamos expuestos a situaciones que constituyen un delito. Y entonces empiezo a advertir en este tema del litigio, de la asesoría, que muchas veces estos conflictos, estas diferencias se llevan a un proceso judicial y que quizá esta no siempre es la respuesta que, que sucede, que somos y hay que reconocer nuestras falencias, nuestra falta de entrenamiento en inteligencia emocional, que nos hace falta reconocer que somos adictos al conflicto, que no hemos superado, que queremos realmente estar en esta posición vengativa y entonces terminamos una y otra vez denunciando, demandando y pues para quienes son abogados, incluso muchas veces en el tema de abuso del derecho, que es hasta la interposición de una serie de tutelas, demandas, denuncias y como que prácticamente en nuestra adicción al conflicto, pues atacamos todas las jurisdicciones. Desde luego que sí hay conductas que son delitos y que necesitan ser visualizadas, todo el tema de violencia de género, todo este tipo de fenómenos que requieren pues que alguien hable, que si nuestras voces sean escuchadas como víctimas, pero obvio que también ello requiere pues del amor propio, que es el pilar fundamental de esta propuesta, tanto para cuando queremos definir si realmente nuestra situación merece ser o no llevada, o cómo asumir y el proceso judicial y cómo sanar ese dolor que finalmente me lleva a estar involucrado en ese proceso judicial, para ir un poco más allá de lo que puede ser una decisión judicial, que al final pues es el punto que define ese conflicto, que resuelve. Entonces, ¿qué empecé a advertir yo?
frustración, mucha frustración y que realmente los conflictos, más allá de la sentencia, si era a favor o no, pues no se solucionaban desde el aspecto emocional. Con lo cual, creo que nos hace falta, sobre todo en temas de asistencia de víctimas, en temas de saber filtrar si algunos conflictos deben ir o no a la jurisdicción y también cómo atender y hacer ese acompañamiento que muchas veces pues requiere que tengas casi que en la consulta un psicólogo, un comunicador social, un trabajador social. Entonces, eso es muy importante y realmente este es el enfoque, poder saber si estamos frente a un conflicto que amerita ser llevado a la jurisdicción o en caso tal de que realmente tengamos que llevar esa situación al estrado judicial, saber cómo armarnos de valor, de contención, de amor propio para poder afrontar la situación, avanzar en nuestro proceso de sanación y que también no se convierta esto en la causa de nuestra existencia, el motivo de nuestra existencia. Veo que muchas veces víctimas que pasan por sucesos, eventos realmente transgresores de su existencia, mutan su realidad a abanderar únicamente esa causa y otra vez están reclamando esa posición de víctima y creo que hay una posibilidad de avanzar y un más allá de esa situación que termina en un proceso judicial. Entonces, pues un poco en síntesis, esta es la propuesta, este es el enfoque y pues ver toda esta serie de frustraciones, de desesperanza, pues llevó y creo que esto va muy al unísono con lo que planteas tú. Y esto, claro, hay una serie de situaciones que nos llevan desde nuestra mentalidad, nuestros registros del alma, pues a saber cómo afrontar esos conflictos. Ok, entonces, para las personas que nos están viendo ahora o que Ujú. vayan viendo después el video, ¿cómo pueden determinar si es necesario en su caso llevar las cosas ante la justicia o que se debe trabajar en sí misma? O siempre, siempre, siempre se debe trabajar y no se debe llevar los casos a la justicia. O sea, ¿cómo hacer como ese Claro, autoevaluación? claro, esto primero hay como una serie de niveles. Primero requiere que el abogado empiece a formarse en estas habilidades blandas y en empatía con su cliente, en ir más allá del ejercicio de un mandato, de la representación mediante un poder. Sobre todo cuando estamos tocando situaciones sensibles como un abuso sexual, situaciones de género. Esto requiere que nos empecemos a formar desde esa empatía y con ese diálogo hacia los clientes, hacia las víctimas e incluso también en el ejercicio de la defensa, porque es importante también que quien ha sido sujeto activo de un delito, pues empiece también a incorporar toda una serie de elementos, de herramientas que le lleven finalmente a la resocialización. Es que nos falta articular muchas cosas, vamos como muy a lo material. Ya para los casos particulares, pues tendremos que ver si se trata de un tema de custodia, porque termina esto tornándose en una denuncia o una querella para el caso de injuria, calumnia, de agresiones, de recíprocas en cuanto al rol de padre, al rol de madre, porque realmente no nos podemos poner de acuerdo en una sucesión, porque terminamos denunciando, además convertimos el proceso de sucesión y lo llevamos a un proceso de fraude procesal, porque no nos podemos poner de acuerdo en temas que tienen que ver con lo estrictamente patrimonial. Y esto también creo que genera un efecto y una externalidad positiva para la rama judicial, porque pues va a generar una descongestión. Entonces yo creo que muchas veces, y mira, he sido testigo de esto, y seguro, claro, lo que pasa es que aquí hay que ir un poco más allá, pero muchos temas de sucesiones, de situaciones que tienen un origen en un conflicto familiar, se resuelven con una constelación familiar. Entonces, enfrentar esos roles, esas falencias, reconocer que realmente es lo que me lleva a mí a
transgredir a mi linaje, a mi familia, por un tema de dineros, de herencias, porque ataco al padre o a la madre, si realmente lo que voy a generar es un dolor en los hijos, ¿por qué transmitir ese dolor? Y yo creo que allí viene el tema del amor propio y la adicción al conflicto, que a veces queremos llamar tanto la atención, quizá nunca fuimos escuchados y lo que necesitamos es realmente hacer una terapia, ir hacia atrás a cuál fue el momento que nos generó esa falencia para poder solucionar el conflicto. Y esto se resuelve con amor propio. Entonces, sí, cada caso necesitará, no te puedo decir, hay una regla general, pero sí quizá podamos como seres humanos empezar a asimilar, a incorporar qué es aquello que queremos enfrentar en el proceso judicial. ¿Realmente es una herencia o realmente quiero ser escuchado? ¿Realmente tengo un conflicto con padre? ¿Tengo un conflicto con madre? ¿Tengo un conflicto con mis hermanos? ¿Realmente tengo un tema de relaciones conflictivas como patrones y entonces quiero desquitarme con el rol paterno en un proceso de custodia? Y entonces no contento con denunciar, quiero una y otra vez atacar ese rol. Y creo que si nos concentramos en el amor propio, decimos, realmente, ¿qué está pasando en mí? Realmente si el otro es un espejo de lo que yo quiero en mí, de mis falencias, quizá la vía sea el diálogo. Sí, podemos estar asesorados por abogados, se ha logrado en mi experiencia acuerdos de buenos tratos recíprocos, de manejo imparcial del rol de padre y madre para no herir esa imagen que los niños especialmente tienen de sus padres, porque entonces aquí lo que estamos creando son bolas de nieve y transgrediendo pues ese linaje familiar que nos lleva a que nuestras familias, en temas familiares, o incluso cuando estoy frente a un delito, una agresión contra mi integridad sexual y desarrollo un tipo de conflicto con energía masculina o femenina, empiezo a transmitir ese dolor a mi linaje, a mi entorno. Entonces todo se torna un conflicto y a reclamar una y otra vez la posición de víctima y creo que eso es muy importante. Yo te hablaba de unos niveles, claro, entonces es un tema de empezar a tener ese tipo de herramientas y de diálogos con otras disciplinas y pues en un estadio ideal de esta propuesta me gustaría que alguna vez el funcionario judicial también estuviera armado de estas herramientas, porque también cuando vas allá, y por eso es que yo apelo mucho al amor propio, es que no es fácil que una víctima de una agresión sexual, cuando entra ya, pasa la puerta del despacho judicial, se desmorona. Es muy difícil. Y además, entonces tienes un conflicto, tienes una situación de dolor y te enfrentas con un funcionario que por una serie de situaciones, de la estructura de nuestra rama judicial, de congestión, del estrés, en fin, agrede a esa víctima. Entonces, mira que yo trabajo mucho en ese entrenamiento, en cómo vamos a asumir, cómo vamos a llegar al despacho, cómo voy a no permitir que esa actitud, esa posición negativa me afecte. Entonces, mira que esto es un poco abrir el enfoque, pero realmente todo termina en nuestra realidad humana, en nuestra en ciencias sociales, en todo termina en eso, en reconocer realmente ir más allá de lo que es una simple representación judicial o una transacción entre yo te represento y a veces lo hago mediocremente y tú me pagas unos honorarios, sino que realmente creo que este enfoque es necesario y si en algún momento esta idea vino a mí y empecé como a trabajar con estas herramientas, creo que hay que empezar a transmitir este mensaje y pues desde luego empezar a abrir ese enfoque. Ok, entonces el primer paso sería como tomar conciencia. Me Exactamente, sucedió esto, ¿por qué me sucedió esto? exacto, sí, Si es como un delito que han cometido a mí, hacia mi cuerpo, mi mm, vida, lo que sea, denunciarlo sí o sí, ¿verdad?
Sí, claro, obviamente lo que siempre aconsejamos es, por eso lo tengo en uno de mis posts, la mejor estrategia legal siempre es que cuentes con un buen abogado, cuentes con una red de apoyo, porque no será fácil ir y no es lo mismo cuando, ejemplo, en temas de agresión sexual, sobre todo cuando se dan estas jerarquías de poder, no es lo mismo que una chica hable a que hablen ocho. Entonces, eso para mí es esencial. Y las hay redes de contención, hay muchas fundaciones, incluso está la familia, entonces me parece supremamente importante. Pero sí creo que además tienes que tener una estrategia emocional. Y entonces, generalmente estas redes de apoyo ofrecen esas herramientas. Entonces, bien puede ser que te matricules en un programa educativo en aras de que puedas obtener independencia económica y que puedas realmente realizar ese sueño frustrado que quizá por te desviaste del camino, no lo no se cumplió, no lo pudiste lograr. Entonces, eso a mí me parece muy importante. Pero yo creo que nosotros como seres humanos podemos de manera intuitiva. Y es que lo lo sé porque muchas veces me lo reconocen. Tengo al cliente, la cliente me dice, yo sabía que esto iba a terminar así, yo ya no quiero seguir en este proceso, esto para mí genera un desgaste, yo no quiero ver más ese dolor que le causó a mis hijos por estar enfrentados, yo no quiero subirme a declarar, yo quisiera que esto terminara, pero hey, no puede terminar, porque tú activaste la acción judicial. Entonces, eso es muy importante y generalmente yo creo que podemos apelar a nuestro elemento intuitivo. Casi siempre sabemos en qué estamos, casi siempre sabemos. Entonces, es importante lo que tú dices, hacer conciencia de la situación. Ok, y como en un término o en palabras súper sencillas, ¿qué es una red Claro, de contención? es una fundación, es tu familia, es una red de apoyo, son otros testigos o víctimas de la situación. Si estás, por ejemplo, en un tema de lo que está sucediendo con el tema del entretenimiento y las chicas que han sido víctimas de agresión sexual y cómo pues enfrentaron a directores de teatro y pues a personalidades del mundo del entretenimiento, callaron, sobre todo porque el temor a ser juzgado es más alto que, que tu necesidad de hablar. Entonces, tú puedes ir bien a una fundación o puedes ir a tu familia o puedes ir a ese grupo que te contiene, a ese primer grupo y creo que todo el tema hoy de redes sociales, de información, pues nos permiten empezar y este tipo de espacios también nos permiten empezar a generar este tipo de conocimiento y de información y eso va como haciendo eh, como clic en las personas de quizá yo estoy en una posición de víctima de abuso financiero, de un abuso emocional, quizá yo puedo acudir, le puedo preguntar a esta persona, quizá yo puedo indagar, quizá puedo empezar a preguntar si realmente debo acudir a los estrados judiciales y debo denunciar. Entonces creo que hoy tenemos herramientas suficientes sobre todo para que se haga visible este tipo de situaciones. Eso, a eso me refiero yo con una red de contención, que va desde tu familia, que he visto a chicas a quienes les he dicho en temas de agresión doméstica, ejemplo, ok, tu proceso no va a resolver esa situación. Es hora de que visualicemos, de que hagas visible mejor el problema. Llama a papá y mamá, así sean ya señores de edad, y le dices por qué estás pasando y sales de tu entorno de agresión. Esa es tu red de contención, papá y mamá. Así ya estén en su edad de plenitud, esa es tu primera red de contención, pero siempre en la estrategia es busca, porque a veces incluso tenemos temor de enfrentar el dolor frente a nuestros padres. Tenemos temor, nos da vergüenza, tememos ser juzgados y generalmente por experiencia
te lo digo y hago un paréntesis, esto que se da con esta propuesta no es un tema de, creo que la ley no funciona y entonces yo voy a generar este enfoque y nunca vayamos al proceso, sino realmente es una experiencia que se da, o este enfoque es el resultado de la experiencia que se da en el litigio constante, en la representación de víctimas, en enfrentar ese tipo de problemas. Entonces, mira que sí, si hacemos visible ese dolor, si lo reconocemos y superamos el estado de negación, muchas veces nuestra primera red de contención es mamá, papá, un hermano, primos. Entonces, es importante que tengamos claro, más allá de la vergüenza de querer aceptar que estamos en una condición de víctima. Y a veces podemos también generar agresión sin darnos cuenta, con palabras, con hechos, con demás. Entonces es como también una Mm, autoobservación de qué manera exacto, me expreso, de qué manera trato a las personas y de qué manera me están tratando y estoy tratando a las personas. Yo, claro, uno de las publicaciones que me pareció más interesantes en este proyecto es la de, por ejemplo, el abuso financiero. sí, Creo que en Latinoamérica, sobre todo en donde lastimosamente todavía reina un poco como el machismo mm, ujú. frecuentemente. Entonces quisiera que porfa nos lo explique así, también súper sencillo, para empezarnos a dar Claro, cuenta sí, de que sí, quizás, Andrea, yo estoy un poco abusando de tu posición de abogada, pero yo, sí, la verdad, aterrízame porque porque eh, quizás hay personas que no sí, sí, nos sí, 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 entiendan, sí. es como Yo trato súper y creo que es una técnico. expertise que he encontrado en el ejercicio de todos estos años de poder hablar, pero a veces no, se me salta el chip de el lenguaje jurídico, entonces, ok. Sí, mira, el abuso financiero ocurre en dos vías. O uno, porque realmente te restringen cualquier uso de dinero, o sea, realmente estás atado a depender totalmente de una persona y aunque quisieras buscar tu independencia económica, se te cierran las puertas. Entonces, es así. Si tú quieres, entonces tienes una idea, quieres crear un negocio, entonces siempre tienes como esa voz que te está saboteando el proyecto, que pues obviamente esto generalmente pasa en los temas de, puede pasar en temas de pareja, pero también incluso puede pasar en temas de relación de padres o de madres con sus hijos, que la madre en ese temor de ser abandonada por su hijo, por su varón, cuando ha mutado esa figura, entonces también lo hace. Entonces genera una sobreprotección, no quiere que trabaje, no quiere que sea independiente, no quiere que genere una familia. Entonces, ese abuso financiero se da en múltiples aspectos. También se da cuando alguno de los familiares asume esa posición de tutor de un sobrino. Entonces, en el temor de la soledad, en la carencia emocional, en la ausencia de inteligencia emocional, se incurren esas conductas. Entonces, esa es una perspectiva del abuso financiero, cuando realmente te truncan cualquier posibilidad de crecer financieramente, generar una independencia económica, y la otra es cuando se utiliza todo tu historial crediticio sin consentimiento, además con la extorsión de te voy a abandonar, con la extorsión de la víctima, que no, pues, no de la víctima real, sino del creerse la víctima de si tú no me ayudas, yo no puedo surgir, si realmente no me colaboras, yo estoy así por ti, ¿por qué? Porque tú teniendo no me prestas tus tarjetas de crédito, no pides este crédito, pero además del uso irresponsable de los productos financieros, se da también en adquiriendo pues responsabilidades y no asumiéndolas, generando, además, o sea, sigues, no es que realmente porque tú lo puedes hacer, no, no, en la pareja se pueden dar esos acuerdos consentidos de, pues vamos a colaborar, quizá tú pides el crédito de la cuota inicial y yo pido el hipotecario y pues vamos al unísono, no está mal y es obvio que se van a generar este tipo de diálogos. El tema es cuando realmente esto tiene subyacente una promesa de abandono, te voy a dejar, una promesa de no logro
que ahí vamos entonces a un abuso psicológico, no logro salir adelante por ti, pero realmente pues esto tiene que ser sistemático y tiene que generar y también lo he vivido. O sea, tengo experiencia en casos en que incluso mujeres principalmente han tenido que salir de su propio hogar para evitar más que el abuso financiero, el abuso emocional, porque también pues hay promesas de agresión, hay promesas de, de, de generarte daño, hay promesas de agresión sexual, entonces bueno, son temas complicados, pero vuelvo al tema. Cuando hablo con víctimas de este tipo de eventos, siempre me dicen, sí, yo sabía, yo sé, yo hace mucho tiempo, yo sabía que esto iba a pasar, yo no sé por qué. Ok, es el momento de no generar esta culpa retrospectiva porque ya fue. Lo que tenemos que hacer es avanzar, superar y perdonarnos y eliminar la culpa para que eso nos permita avanzar y también revisar qué patrones tenemos atrás que nos llevan a esas situaciones. Ok, entonces, cuando una persona no tiene ni idea de qué es como Mm, el amor propio, de que todas estas herramientas como para conocerse, mm. para tomar conciencia y demás, y digamos que esta charla es lo primero que va a encontrar en su vida frente al tema, Sí, ¿cuál es como el consejo que usted le daría? ¿Leer algo, escuchar algo, escribir algo, hablar con alguien en específico? ¿Cuál sería su primer pasito para salirse de ese rol y empezar a cambiar su vida, a tomar responsabilidad de sí mismo? ok, sí. Mira, el amor propio tiene mucho que ver con la espiritualidad, que no es religión, pero si tú en tu religión encuentras las herramientas para ese amor propio, porque generalmente todas las religiones pues se parten de una figura acogedora, un Dios, de una guía. Entonces, creo que eso es importante, bien sea cual sea tu religión, pero acudir a la espiritualidad, a reconocer tu esencia como ser humano, tu importancia como ser humano, agradecer que estamos acá en este plano existencial y que eso implicó pues una chispa divina, una génesis en nuestra existencia que hay que honrar y creo que ese es el primer paso. Sí, yo no quisiera aquí conflictuar con qué tienes que leer o no, porque hay posturas que pues pueden transgredir tu religión, pero si tú eres católico, tienes el mayor ejemplo pues de amor propio, que es la aceptación, por ejemplo, en la Virgen María. Tienes ahí, si tú ya vas al tema del budismo, pues tienes todo un enfoque en meditación donde haces conciencia contigo mismo. Entonces, a mí me parece que la espiritualidad, y yo aprovecho mucho esas herramientas de creencia de las personas a quienes yo represento, porque a veces necesitas como agarrarte de algo más allá. Entonces es importante, si a ti el rosario, ejemplo, te hace encontrar esa paz, hazlo. Es que lo que realmente conflictúa es el tema de imponer una religión sobre otra. Pero creo que ir a la espiritualidad es supremamente importante. Creo que encontrarnos con nosotros mismos en esa reflexión. Además, pues se ha concluido que cuando tú estás en momentos masivos de meditación, de rezar el rosario, pues todo como que genera un tipo de sinergia espiritual para poder empezar a armarnos de amor propio y sanar. Y incluso eso ocurre en los eventos deportivos masivos, como cuando estás ahí, tú sientes la energía en una maratón, en una carrera, como que sientes que todo el mundo se conecta y como que incluso si vas en una maratón cansado, como que toda esa energía te da ese empuje. Entonces yo pienso que eso es importante. Tú tienes que reconciliarte con la espiritualidad, si no hay creencia alguna, creo que entonces la humanidad te da para construir esa fe
pero creo que ese es uno de los primeros pasos y una de las herramientas que yo sugiero y acepto cuando las personas quieren buscar fe en sí mismos, que finalmente es ese amor propio. Mary, y usted ahorita nos hablaba del perdonarnos a nosotros Sí, mismos por eso. ¿Qué significa eso? Porque sí. si yo soy la víctima de Ujú. alguien o de algo, debería yo perdonarme. Claro, mira, pasa algo muy extraño y es que subyace siempre la culpa. No sé por qué, pero como que si eres víctima de una agresión sexual, algo te está diciendo tu mente, que es en lo que hay que trabajar, que es como si hubiera sido culpa tuya por haber creído, por haber sido ingenuo, por haber aceptado, por no haber hablado en el momento. Entonces, esa culpa hay que empezar a trabajarla. Y iniciamos con el perdón hacia nosotros mismos. Siempre nos estamos juzgando y lo que no tenemos que hacer es no generar una acción. Si yo ya estoy reconociendo el conflicto, el problema, avancemos, empecemos con el perdón, pero miremos hacia adelante y entendamos el no por qué me pasó, sino el para qué me pasó, qué puedo construir. Sí, ¿qué puedo yo hacer a partir de este dolor? ¿Qué puedo yo reestructurar en mí? Eso me parece a mí supremamente importante. Pero es, claro, ahí tenemos que echar muchas veces de terapias, de asistencia psicológica, pero es un entrenamiento mental en poder superar la culpa. Es supremamente importante porque inconscientemente o nuestro subconsciente mejor nos está juzgando, nos está reclamando esa responsabilidad. Entonces hay que hacerle frente y poder avanzar y hay una serie de herramientas y una de ellas pues es el amor propio, es pues reconocer nuestra esencia humana, es poder creer que nuestra alma, corazón son intocables más allá de una agresión sexual, que realmente hay una reivindicación, que podemos hacernos líderes o mm, ser los voceros de esa realidad. Entonces creo que hay muchas formas para trabajar esas situaciones de juzgamiento propio y no de amor propio y sobre todo de culpa. Ok, uno siempre cree que está súper bien con todo, hasta que Sí. se empieza a observar, ¿no? Entonces, Ujú. con todo esto que hemos hablado en estos minutos, cuando una persona ha sido víctima de algún delito, de algún conflicto, de alguna clase de herida, lo que sea, primero se tendría que tomar conciencia de por qué o para qué me está pasando esto y luego Sí. empezar a escucharse qué es lo que se está diciendo, porque entonces podría ser, ¿por qué me pasó esto? Y nos pasa a todos, ¿no? Que, no sé, nos Mm. caemos, nos resbalamos o lo que sea. Y si nos preguntamos por qué me pasó eso, por bobo, porque no presté atención a Exacto. Sí. solo cuando empezamos a darnos cuenta de lo que estamos pensando, ahí tomamos eh, o fijamos que en realidad lo que usted dice de echarnos la culpa y todo es nuestra Mm. culpa tiene sentido, aunque no lo creamos, porque es como que a veces nos metemos tanto en el todo nos pasa porque sí, porque todo es tan malo, porque de todo y no nos damos cuenta de que con nuestros pensamientos nos estamos Ujú. autoatacando también, con lo que pensamos, Exacto. que nos decimos a nosotras mismas. Exacto. Sí. Mary, ¿cuál es el caso que más le tocó en su corazón hasta hoy en día, después de todos estos años de experiencia como abogada? Sí. Creo que un caso que me tocó mucho el corazón fue una defensa de un perdón, acusado de una agresión sexual de una menor de, Mm, aló. cuando estamos, es que ya estamos hablando otra vez súper jurídico. Hay Ah, como ok. en defensa es cuando un Ah, ok. abogado Sí, defiende a la persona que sí. supuestamente ha Es cometido un delito. el delito, sí, de acuerdo, sí. Ok. Sí, representé a un padrastro quien había sido
señalado de haber cometido una agresión sexual con su hijastra de 3 años. ¿Y por qué esto me generó tanto dolor? Por lo siguiente, porque lo que subyacía acá era una denuncia de su suegra, quien lo había señalado, pero la chiquita, que realmente nunca había sido tocada, terminó yendo a medicina legal a ser valorada y ese examen no es sencillo. Ese examen implica que van a revisar si realmente fuiste víctima de esa agresión. ¿Qué descubrimos? Porque además, después de todo un tema de perdón, y es que esa abuela había sido víctima de agresión sexual. Y ese pendiente la había llevado a generar ese temor y incluso, pero mira, esto no solamente fue y es allí cuando voy. ¿Realmente estábamos frente a un delito? No, frente a lo que estábamos era frente a una situación de conflicto familiar, ella con su temor de perder a su hija, que una vez más había resuelto y había pues eh, iniciado una nueva vida con otra pareja, que ella más había sido agredida sexualmente en su infancia, preadolescencia, que ese temor la llevó, porque no solamente fue una denuncia ante la fiscalía, sino fue una ante comisarías, y entonces allí vi el patrón de adicción al conflicto. ¿Por qué? Porque esa abuela, a quien también hay que perdonar y eso también ese trabajo se hizo, o sea, aquí no estábamos en un tema de queremos que esa persona sea condenada por una falsa denuncia, bajemos el conflicto y concluyámoslo acá, porque lo que tú primero piensas es, me atacó, me denunció, yo la voy a ir a denunciar por falsa denuncia, no es por favor, este es el llamado a que el conflicto termine acá. Le hicimos ver que pues todas estas falencias habían llevado a que esta pequeñita pues hubiera sido valorada, obviamente no con toda la intención, pero sí pues fue expuesta. Y mira lo que sucede cuando tenemos estos pendientes. El caso se resolvió a favor, pues a la chiquita le hicieron todos los exámenes y además todas las pruebas psicológicas a las que hay lugar, pero fíjate, y aquí esto es uno de mis casos ejemplares, en cómo yendo hacia atrás descubrimos ese patrón. Entonces, allí hay que empezar a trabajar mucho, mucho en esto, en todos esos temores que tienen origen familiar, en cómo desarrollamos nuestro rol con papá y mamá, con nuestras abuelas, qué cargas hereditarias estamos realmente llevando. El tema del perdón fue supremamente esencial en este caso porque no podíamos continuar la bola de nieve. Fue un trabajo que se hizo, no podíamos salir a denunciar a la abuela, esto generaba más conflicto. Teníamos que de cierta manera entender su dolor y quizá pues esta chiquita fue su forma de canalizar. Al final, pues ella, dentro de su inocencia y vulnerabilidad, pues no entenderá qué fue lo que sucedió o porque no tiene la intención de generar ese rastro de dolor en su integridad sexual, pero hicimos un gran trabajo en poder detener el conflicto. Entonces, muchas veces las fiscalías archivan el 40% de los procesos que les llegan. Yo sé que muchas veces de esos archivos es que desestiman el caso, es porque necesitan descongestionar, porque la crisis de la justicia es evidente, pero muchas veces también es porque vemos conflictos familiares, vemos temas de contratos que no se resolvieron y esto llega a lo penal, porque es que buscamos como encontrar Herida. esa, sí, dime, Es como que estoy herida, me siento herido y hiero exacto, y lo y llevo a las denuncio, máximas exacto, consecuencias que al final es como exacto. se va para la cárcel, entonces, ¿cómo Exacto, exacto. Entonces, eso no es, eso lo que genera son bolas de nieve de dolor que afectan a tu familia, a tus hijos. Entonces, alguien en algún momento tiene que llegar y decir, basta, detengamos esto acá. Yo creo que eso es uno de los casos que más evidenció para mí que realmente el enfoque debía ser otro.
Desde luego que necesitabas un abogado ahí, desde luego que necesitabas asistir a esa persona. Pero mira que cuando te armas de otras herramientas, porque también te puedes encontrar al abogado que dice, no, la vamos a denunciar, lo que realmente estás es generando más conflicto, más dolor, eventualmente ese dolor de nieta, abuela, se trunca. Entonces, lo que había que hacer era incorporar esa situación como una estrategia de sanación familiar. Ok, hola a todas las personas que se están uniendo. El caso de la abuelita, este caso Ujú. me parece divino porque es como Sí, la señora mm, actuó desde su miedo, entonces a exacto. ella le pasó y su miedo hizo que eh, Sí, de una forma de proteger a su nieta, quizás de exacto, pronto, de que no le pasara lo mismo que a ella le pasó, se adelantó a los hechos y generó esta exacto. situación. Ujú, Y también me pongo a pensar en cuántas veces nosotros también, a partir de nuestro miedo, que creemos exacto. que a las demás personas les va a pasar lo mismo, les van a hacer lo mismo, actuamos de Mm, igual manera, que no los llevamos a casos extremos de denunciarlo claro, ante el Estado para que los metan a la cárcel a determinadas personas, pero sí es como un acto de sí. reflexión súper Entonces, inteligente. claro, somos adictos al conflicto, entonces empezamos con el chat y las 30 llamadas. Y entonces me pasa también, no que, voy a hablar de como algo muy, muy coloquial, entonces no queremos ver al tipo, pero lo queremos denunciar por alimentos. Entonces, o lo quieres ver o no lo quieres ver. Entonces tú mandas a tu subconsciente una serie de señales erradas que realmente qué es lo que le estás pidiendo al universo, qué es lo que quieres. Y yo he tenido que, si no quieres estar en ese entorno, si no quieres, ¿para qué lo vamos a denunciar por alimentos? Deja esa deuda allí, es un ladrón de energía. Tú puedes salir adelante. Ahí es muchas veces yo sugiero no ir, aunque hay un legítimo derecho, pero no quiero agrandar el conflicto. Entonces, son estrategias para que el conflicto no se me vuelva esa bola de nieve. Ok, por acá Julie Marín G nos pregunta, ¿deberían ser más gravosas las penas cuando la víctima es un menor? Sí, las penas son de por sí ya graves. Hay hoy todo un debate en cuanto al tema de la cadena perpetua. Mi posición es que eso ni quita ni pone. Mira, lo van a dejar allá en la ley, eso no va a generar ningún eh, porcentaje de disminución en agresiones sexuales de menores, porque lo que traemos acá y lo que ocurre es un conflicto que viene desde la personalidad y hay penas suficientemente altas en este momento, con lo cual ya podríamos nosotros tener ese, si creemos que la pena inhibe la conducta, o sea, evita que el delito se cometa, ya están. Creo que esto es un tema de, pues voy a una categoría jurídica penal, que es populismo punitivo, y es como yo digo ciertas cosas en lo legislativo, en el Congreso, para crear seguidores, pero realmente yo creo que es, mm, es un tema miremos más bien en la prevención, cuidemos a nuestros niños. Yo hablé en otro live con una psicóloga, los invito también a mirarlo, y es como realmente podemos evitar el abuso, por ejemplo, en niños cuando se trata de, de chiquitos que generalmente hay patrones, son niños que a quienes no se les escucha, a quienes sus padres pues, y esto ocurre en todos los niveles socioeconómicos, pero pues son niños que su voz realmente no, no es escuchada. Y adicional, ¿cómo llega una persona a cometer ese tipo de delitos? Porque Mm, siento que todos los seres humanos nacemos inocentes, nacemos bebés. ujú. De una u otra manera, pues en la historia como que pasa algo para que esa persona llegue a cometer ese tipo de delitos. Sí, sí, Y creo hay que que son, trabajar en eso porque siento que los sí, estados o los países lo que hacen es encerrar a estas personas, pero ujú.
Pero usted cree con todos estos años que tiene de experiencia que sí, con un acompañamiento tanto a las personas que cometen el delito como a las personas que han sido víctimas de estos delitos, con un acompañamiento de psicólogos y de diferentes profesionales se pueden recuperar en sus heridas emocionales, porque las físicas y quizás pasen con el tiempo, quizás, pero las emocionales sí se pueden recuperar. Sí, yo sí creo que, y eso lo vimos en ese live que tuve con Margarita Arias, quien es psicóloga. Para la víctima es para mí totalmente aceptable que va a poder sanar. Con las herramientas adecuadas puede sanar, porque hay una serie de eventos que el ser humano puede sanar. El tema de, y yo hablo incluso, nos estamos desgastando pensando en la pena del abusador y cuándo vamos a hablar de la resocialización de las víctimas. Es que realmente la víctima se le hace difícil volver a su entorno social. La víctima tiene miedo, la víctima tiene temor en volver a entablar una relación. Entonces, realmente creo que si nos vamos a preocupar por esto, deberíamos preocuparnos por los quienes realmente son los afectados y cuál es el programa de asistencia que va a ofrecer la Fiscalía para hacer el acompañamiento de víctimas. Porque es que mira que las víctimas las dejamos sueltas. Tenemos la pena, pero realmente no he vivido el caso en que realmente el sistema judicial acoja a la víctima y le diga, mira, tú estás inscrita en un programa de acompañamiento, de terapias, no sucede. Me pasa con niños, no sucede. Sí hay una oficina de asistencia, pero no es suficiente. No, son dos charlas aisladas, pero realmente entonces estamos, creo que enfocando el tema y es cierto que muchas veces no es una justificación, de todos modos es un tema que sí le compete al Estado. El tema de los agresores sexuales no, no, pues cuando no se sana esos dolores, generalmente ellos tienen patrones de dolor anterior, que es lo que los lleva al, y es allí donde están los móviles para la comisión de los delitos. Sí, alguien ahí me pregunta que si hay realmente resocialización para los abusadores sexuales. Es una pregunta muy compleja. Ahí estaríamos ya resolviendo todo el derecho penal. Es muy compleja. Solo digo y puedo contestar para que lo tengamos como reflexiones que si yo no creo en la resocialización, estoy entonces hablando de un imputable y estoy diciendo que entonces esa persona ni siquiera tiene que pasar por el sistema penal y una sentencia de responsabilidad, sino que tengo que enviarlo a un sanatorio. Es así, pero pues nosotros partimos de la dignidad humana. Es un tema supremamente complejo, supremamente delicado, que no se puede resolver en la ley. Es insuficiente la ley para resolver esto. Sí necesitamos decisiones ejemplarizantes, necesitamos que la Fiscalía actúe rápidamente en el tema del recaudo de pruebas. Muchos procesos se pierden porque no se cuenta con la prueba que es. Entonces, creo que son reflexiones para tener, pero creo que cerrar el tema es imposible y darte una respuesta es imposible. Me preocupa más en este punto, y es en lo que quiero trabajar, es en la, pues es una categoría que acuñé, es en la resocialización de las víctimas. Cómo después de tu dolor puedes volver a salir a la sociedad sin miedo. Ok, ¿y desde hace cuánto? Bueno, ahí se pueden responder las dos preguntas. La Uh segunda -huh. es cómo funciona en cuanto a Sí, sí, es un tema muy complejo y yo que creo que pues pasa en amerita. Colombia y en la mayoría Exacto. de países, ¿cierto? Al menos en Latinoamérica. No, yo creo que es un tema mundial, es un tema, sí, o sea, obviamente el tema de la pederastia es un tema muy complejo y pues obviamente y además ahí es todo casi que una organización lucrativa, pues obviamente que eso sí necesita ser penalizado aquí. El dolor emocional no es el que genera estas redes, todo lo que se generó con redes de prostitución, de prostitución
sexual, todo el tema de esta serie que se está dando en Netflix, de Asquerosamente Rico, pues a ver, seguramente sí, este señor tiene unas situaciones emocionales muy complejas, pero esto generó un sistema lucrativo que involucra como elemento fundamental una corrupción y es creo que política criminal, eduquemos mejor, eduquemos mejor. Realmente queremos inhibir conductas y no llegar a esos estadios de perversión social, eduquemos mejor, porque estos son temas que ya pues no van solamente a por qué realmente el abusador, sino estos son pirámides que se generaron por un lucro económico, Y educar mejor por un lucro. significa también empezar como desde la casa, ¿no? Claro, Desde sí, desde luego, mamá, papá, sí, de qué manera estoy criando a sí, mi hijo o a mi hija. sí, exacto. Eso es fundamental. Paternidad responsable, hijos amados, deseados. Cuando estás ante la dificultad, revisar muy bien dentro de tu esencia, la autoconciencia, cuál es realmente el mejor enfoque. Y sí, creo que, que empezamos desde allí. El abandono, el, la violencia, la simbología de violencia, porque a veces no somos agresores físicos, sino que utilizamos gritos, gestos, cohibimos, frustramos, educamos a nuestros hijos en un no, cercenando su esencia de niños, el no juegues, no grites, no hables, no. Entonces todo eso genera una serie de situaciones que después se derivan en todo este tipo de carencias emocionales. Ok. Y creo que Alguien, también es alguien importante. nos dice que es difícil ser mujer en este país, salir sin miedo. Mira, esto es una reflexión. Estamos en este momento coyuntural muy afectadas por lo que está pasando con las chicas desaparecidas. Pero piensa tú entonces, no solamente es difícil ser mujer, es difícil ser líder social. Hay hombres también que son objeto de violencia sistemática por defensa de sus ideales. El tema es en qué estado estamos viviendo. ¿Hay una agresión cultural contra las mujeres? Sí, pero también hay otras agresiones de, que vienen de otras instancias y son temas. Nuestro país es una historia de violencia, de venganzas y dolores no sanados. Y eso generó los movimientos insurgentes, los movimientos paramilitares. Mira, aquí tú puedes construir una serie de situaciones a partir de dolores no sanados. Entonces, sí es una reflexión, pero creo que tenemos que como ser humanos desprendernos del miedo. Si la mujer está en una situación de vulnerabilidad, pero no solo la mujer, podrías ir a hombres y podrías ir a niños. Entonces creo que es más bien la esencia de la sociedad en la que estamos viviendo la que nos hace tener miedo y hay que trabajar en cómo superarlo desde la prevención, cómo empezar a cambiar ese, ese, ese enfoque como mamá, por ejemplo, de un hombre. Tengo que empezar a construir un enfoque diferente. Y esas son las responsabilidades que asumimos. Y para las personas que nos están viendo, nosotras estamos en Colombia. Uh -huh. En Colombia desde hace muchos años lo que hablaba Mary es que se ha generado una especie de conflicto armado interno en donde Sí, muchas personas se reunieron y se armaron en contra del Estado y bueno, han existido muchísimos asesinatos, uh violaciones, -huh. todas las vulneraciones de los derechos humanos dentro de nuestro Sí, país. Me atrevo a decir que hoy 2020 lastimosamente en en muchos pueblos o en muchos lugares uh que -huh. están alejados de las ciudades principales de Colombia aún se ve este tipo de situaciones. Pero yo creo que lo mejor que podríamos hacer es como romper con ese ciclo de Exacto. porque de una u otra manera
todos hemos resultado, al menos los colombianos hemos resultado afectados de manera directa o indirecta. Muchos de nosotros, Sí, nuestros abuelos o bisabuelos, fueron quizás desplazados de la violencia, fueron sacados del campo y se tuvieron que ir a ciudades o a lo que sea, pero no podemos seguir arrastrando como exacto. esas heridas y tenemos que tomar es eh, como cortar eso, como que no seguir en el mismo ciclo de soy la víctima de tan, ¿por qué? Sino empezar como a construir desde el agradecer Sí, y el amor, sí. creo. Un pequeño aporte acá. Tú me preguntabas de libros. En este momento se me ocurrió pensar en el olvido que seremos. Vayamos a Héctor Abad y miremos el cómo manejó su dolor para tener un ejemplo de cómo se sana esa situación y cuál es el enfoque. Hay una realidad histórica, él habla de un proceso, bueno. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser un libro interesante para empezar a hablar. Es una persona que transmutó su dolor con amor propio y se enfocó desde en otra perspectiva. Entonces, es importante que tengamos, sí, ahí está, pues, en inteligencia emocional, también hay muchos libros que nos pueden ayudar como a armarnos de, de ese, de ese amor propio, pero mira, yo creo que para pues empezar como a aterrizarlo a una realidad histórica, ya que tocamos este tema, me parece que ese libro es muy importante para poder revisar y entender un poco la historia de nuestro país, el tema de ser mujer, el tema del miedo, el tema que no solamente va pues a nuestra condición de mujeres, sino que transgrede otras posiciones, como lo que ocurre con líderes sociales. Mary, hace un minuto acabo de ver el reloj y se nos Sí, está de verdad ok, acabando la... sí, se ¿Qué pasó momento? súper rápido. ¿Cierto? Bueno, a Julie Marín G. Es un tema súper complejo y creo que es Mm, como, yo siento que nadie es perfecto y que todos venimos a trabajar nuestros propios miedos ujú, y de una u otra manera yo en el pasado decía como que qué mamera ser mujer y qué mamera hablar con mujeres porque son chismosas, envidiosas, bla, 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 bla. sí, no, no es cierto. Y sí, y siempre como que veía mujeres reunidas y decían, ya Mm, están chismoseando y quién sabe quiénes mm, están, de quiénes están hablando, qué pereza. Y esa fue una de las razones por las cuales creé Tribu de Dioses, porque me di cuenta sí, definitivamente no, y que podemos estar una hora hablando dos mujeres de cosas totalmente diferentes, menos de chismes ni de de cosas malas acuerdo. ni nada Sí, por el estilo. Entonces creo que es como sí, y me parece un ejercicio trabajo. supremamente válido porque tú lo que hiciste fue mutar una creencia, y enfrentarte al temor, al toro por los cachos y generar el espacio. Y mira que se da. Entonces, eso es un ejercicio. Realmente para Julie, él escribe realmente qué tienes, de qué tienes miedo. Y sé que Ujú. a partir de ahí se podrán encontrar las herramientas de contención para trabajar ese miedo. Pero ser mujer no puede ser por esencia lo que te genere miedo. Ya es un trabajo como Mm, más sí, que queremos hacer, más propio y con todo el amor se lo decimos. Ya sí, está sí, diciendo sí, acá claro, que está a un minuto desde de que nos luego. corten. Sí, Entonces, sí, súper si rapidísimo. Julie me quiere Si quisieras, escribir, yo quedo súper atenta. Sí, obvio, esto todo lo decimos desde lo que, el jalón de orejas que también yo tuve, que, que todos tenemos, que se generan un tema de carencias, pero realmente lo que haces es que, y también tienes unas mentoras atrás, yo lo tengo y tengo mentores, que son las que me llevan realmente a poder transmitir este mensaje. O sea, aquí no somos seres iluminados que un momento a otro dijimos, sí, no, esto es un proceso que si lo deconstruimos, vas a ver que hay también un montón de miedos y ausencias que nos llevaron a crear este mensaje. Mary, estamos a 30. Muchas Perfecto, gracias por sí, aceptar no, mi a ti por la invitación, quedo atenta, yo, si me escriben por el mensaje directo, yo en lo posible, yo estoy como muy receptiva a esto y a poder brindar esos apoyos. Vale, Una un verdad, abrazo. muchas gracias y a todos quienes estuvieron acá.
Gracias, chao. Bueno, adiós.